vamos a empezar con esta charla, que bueno, la he titulado ¿Quién controla la granja humana? Empezamos hablando de que la percepción de la realidad de la sociedad occidental y la sociedad global de nuestros días es una percepción mediática, es una percepción dogmática, es una percepción totalmente creada. Las cosas no son lo que parecen. Esto ya lo decía Jordan Maxwell, que era un importante productor de Hollywood, que a lo largo de su vida ha visto muchas cosas y al final llegó a la conclusión de que nada es lo que parece. Esto realmente no es nuevo, esto es histórico. Dentro de la percepción de la realidad incluimos lo que llaman la percepción de la libertad. Nosotros que pensamos que somos libres, salimos a la calle, encendemos el televisor, compramos, pero tenemos una falsa percepción de esa realidad. Las cosas no son lo que parecen. Si cogemos los libros de historia, nos damos cuenta de que realmente el hombre... Hola, muy buena, ¿qué tal? Nada, por favor, toma asiento, señorita. Sí. Os agradezco, eso sí, a todos vuestro silencio, vuestra comprensión, de verdad, muchísimas gracias. En principio, al final resuelvo cualquier duda que queráis, porque en esta charla voy a dar una visión general. Podría dar una charla dando a lo mejor datos más analíticos, más empíricos, milimétricos, pero en esta charla quizá está más enfocada al pensamiento. ¿Quién es usted? Son como pequeños apuntes de qué pueden usar. Efectivamente, es un poquito la situación global que hay en la sociedad desde el punto de vista de la conspiración. Desde el punto de vista de los estudiosos de la conspiración, pues, que hicieron todo este tipo de teorías. Bueno, vamos a ver el por qué desde siempre nosotros hemos sido una raza sometida, una raza de esclavos. Bueno, nosotros si cogimos los libros de historia, cualquier libro de historia de los principales aurigas, podemos ir al pueblo que queráis, ya sea los cristianos, los judíos, los brahmanistas, los zulúes, incluso podemos irnos a tierras tan exóticas como los mungar australianos, o los pueblos dogones de Centroáfrica. En todos cuentan lo mismo. Hay una serie de aditivos o hay una serie de variantes adicionales, pero el resumen es que todos dicen lo mismo, que hay una serie de dioses que nos crean y nos crean para algo. Nos crean como una raza de esclavos que hemos sido sometidos desde hace miles de años. Esto no es nuevo, esto es histórico. Hay un ejemplo que pone David Icke, el gran David Icke, que es, por así decirlo, es el creador un poquito de la conspiración en Inglaterra. Y bueno, este señor hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, por eso lo he cogido para la charla, que él decía que se siente como una vaca que está por un prado y pasta feliz con las vacas y eso. Pero al final un día se da cuenta de que hay algo que no funciona, que no va bien, no funciona como deberían ir las cosas. Y se da cuenta que el hombre no se porta tan bien con ella sencillamente porque es un filántropo. No, hay algo más. Va con el resto de las vacas y le dice: por favor, esperad, chicas. Ese camión que va todos los días y nos coge a alguna de nosotras, no se nos lleva de vacaciones, no se nos lleva a otro prado. Se nos lleva a grandes industrias donde nos cogen, nos cortan en paquetitos, nos llevan al mercado para que los humanos nos vendan y las coman. El resto de vacas, evidentemente, le dijeron: ¿pero qué estás diciendo? Eso es imposible, esto es una tontería. Además, yo tengo acciones en esos camiones, voy a ganar una pasta. Pero realmente... ¡Ay, pesado! ¿Qué tal? Sí, es que era súper tarde. Perdón, chicos. Muchas gracias por venir, Te agradezco mucho que estoy haciendo un ensayo para YouTube, que a lo mejor me hago youtuber y todo, ¿sabes? Muchísimas gracias. Son temas un poquito largos, un poquito enrevesados, pero esto totalmente no son dogmas de fe. Esto simplemente son pequeños apuntes, que esto es como los regalos. Si quieres se toma, si no se deja. Son teorías, no son desde luego la verdad ni hipótesis. Son simplemente teorías de la conspiración que estudiosos de la conspiración han contado. La charlita ya está empezada, pero bueno, en resumen simplemente estábamos contando de que desde los libros de historia han hablado de que desde siempre el hombre ha sido una raza sometida, desde hace miles de años, que ha habido una supuesta creación. O sea, nosotros no venimos tan del mono como a lo mejor nos han contado desde siempre en la escuela, de la teoría de Darwin, y además, pues eso, que hay una falsa percepción de la realidad, que las cosas no son lo que parecen, no es lo que vemos ni lo que nos cuentan, que tengamos una capacidad de comprar, de salir a la calle, de jugar. Quizás hay un sistema de control tan exacto que las cosas al final no es lo que parecen. Y es un poquillo lo que andaba contando. Estaba contando al final el ejemplo del David Icke,
Bueno, para que lo sepáis, pues nada, simplemente es una comparación con las vacas del campo, que se piensa que cuando las vacas, cuando las cogen, se las llevan de vacaciones a otro prado, y realmente era una metáfora de que realmente las vacas no son conscientes de que se las llevan realmente a desguazarlas y para que los humanos las coman. A lo mejor nosotros tampoco somos conscientes de esa realidad, ¿no? Y no somos conscientes, ¿por qué? Porque desde que nacemos nos implantan pequeños programas, pequeños axiomas, que son reglas fijas e inamovibles. Caballero, por favor, siéntese. Ya está un poquito. Hostia, al final, vaya éxito, ¿eh? Joder, nunca pensé... Es que así también ensayo, porque como yo soy muy timidón, ¿sabes? Pero aquí voy enseñando un poquito... Así voy enseñando un poquito de hablar de cara al público y eso. Bueno, pues como decía, desde que nacemos nos implantan pequeños programas, pequeños axiomas, que son reglas fijas e inamovibles, que hacen que nosotros veamos la realidad como que realmente somos libres, pero en realidad no lo somos. Desde que nacemos, esos pequeños axiomas nos crean un modo de comportamiento que hacen que nuestra forma de vivir, nuestro modus vivendi, lo hagamos de tal manera que sintamos que hacemos libertad de acciones, pero realmente estamos programados desde que nacemos. O sea, nos dicen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que socializarnos. Pero nosotros realmente nos negamos. Nos negamos porque directamente atacan contra nuestros pilares de la lógica. Pero si somos analíticos de verdad y hacemos una lógica de verdad proactiva, nos damos cuenta que estamos en una sociedad de control, en una sociedad que cada día hay menos libertad. Ese es el objetivo. Y aquí vamos a hablar de ello. Bien. Como había dicho antes, había muchos libros sagrados. En esos libros hablaban de los diversos pueblos que hemos hablado antes, de los mayas, los zulúes, los dogones, los brahmanistas, los cristianos, los indios. Podemos ir al pueblo que queráis. Y en todas esas culturas, en esos pueblos, si cogemos esos libros sagrados, como el Popol Vuh de los mayas, como otros, bueno, a un despertador. Se acabó. Gracias. Ahí, aparte, hay miles de documentos, miles de tablillas, miles de escritos, incluso en paredes, en catacumbas, que sale siempre la imagen de esos supuestos dioses que vinieron a la Tierra, esos supuestos dioses, en no pocas ocasiones apareciendo con imágenes de reptiles, pero no esta charla no voy a hablar de reptiles, me niego, no se lo comento, pero en todas cuentan lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, a las tablillas sumerias hablan de que hubo una creación. Hubo una creación en la época mesopotámica donde el hombre del Homo erectus que estaba entonces, cogieron un programa de hibridación y de ahí dio el salto al Homo sapiens sapien, que sabe lo que piensa. Porque realmente el hombre se hizo como es de la noche a la mañana. Realmente las teorías de Darwin de que no es algún perdido y que fue muy poco a poco es totalmente falso. Los arqueólogos y geólogos e incluso antropólogos vuelven locos porque ese algún perdido, porque no hay en la historia datos que haya habido una evolución real. De hecho, el cerebro del hombre pasó a ser muy grande, a ser más pequeño, que eso en la naturaleza es imposible que siendo más pequeño almacene una capacidad brutal en comparación con lo que tenía el hombre rudimentario, el Homo erectus, ¿no? Que tenía una capacidad básica para distinguir las piedras, para distinguir los utensilios básicos para hacer fuego, pero tiene capacidades de discernimiento. Démonos cuenta que en la época mesopotámica ya el hombre era capaz de sumar, restar, sabía cálculos de estrellas, sabía cálculos astronómicos, realmente avanzó muchísimo. Pues bien, como decía en ese tipo de tablillas que hay todo tipo de escritos, están. Lástima que en la guerra de Irak la gran parte de las tablillas sumerias fueron robadas del Museo de Irak en 2004, efectivamente, y ahí faltaba por traducir parte de las tablillas sumerias que eran de gran valor. Pero bueno, gran parte sí. Y eso es solo un pueblo sumerio, luego hay muchísimos pueblos, te puedes ir a los mayas, a los faraones, a los egipcios y demás. Bueno, pues como decía antes, esos dioses que vinieron aquí se empezaron a mezclar con los hombres. Y dejaron encargado a esos grandes aulitas que controlaban los pueblos, y esa implantación de los reyes, los faraones y los actuales dictadores que están ahora mismo se remontan hasta hace más de 10.000 años, cuando en la antigua Sumeria empezó todo ese programa de hibridación y dejaron a esos hombres controlando a sus pueblos, ¿no? Estos dioses además querían algo del ser humano, algo muy importante, que era que los dioses pedían de los hombres que realmente pedían conquistas del territorio y pedían siempre el sufrimiento, el dolor, ¿no? Eso es algo muy importante, porque ese tipo de dioses se alimentaban de ciertas energías que les venían muy bien
y pedían siempre sacrificios, ¿no? Era el concepto que hacían todos los dioses. Si nos vamos a la Biblia, al Pentateuco, Yahvé siempre pedía que sacrificaran grandes terrenos de hombres, los mandaban a anatema, que quemaran vacas, que cortaran cabezas de cabras. Siempre estaba pidiendo eso, pero nos podemos ir a Yahvé o nos podemos ir a Dios Quetzalcóatl de los mayas, nos podemos ir a Dios Set de los egipcios. Todos los dioses pedían sacrificios. Y además pedían expandir el territorio. En la Biblia, por ejemplo, está la historia de Josué. Josué fue el caudillo de Yahvé del pueblo hebreo, que conquistó todos los pueblos de esa zona, los amalecitas, los hititas, los romanistas, Jericó, con las famosas trompetas de Jericó que hicieron sonar trompetas que hay en los muros de Jericó. Pues todos esos pueblos que arrasó Josué tienen su paralelismo con el resto de las religiones. Los dioses buscaban imponer su dominio, controlar el territorio y además imponer dolor a sus pueblos y sufrimiento. Hay un momento en la historia, después del imperio egipcio, mesopotámico, que ya los dioses en un momento desaparecen. Concretamente en Egipto está lo que es el imperio de Tel Amarna, cuando vino el faraón Amenofis IV, que en ese faraón se aparecen todas las tablillas representadas como verdaderos extraterrestres, con cabezas alargadas, y aparecen ya discos solares que eran esos antiguos dioses y demás. Después de Amenofis IV ya parece que cuando viene ya la época tolemaica del imperio egipcio, que los griegos ya empiezan a conquistar el pueblo egipcio y se hace una mezcla ya entre griegos, egipcios, aunque mantienen un poco el resto de las religiones, esos dioses ya oficialmente desaparecen. Porque no forman parte de su imaginario. O sea, esos dioses, muchos analistas han dicho que eran totalmente reales, por muchas pruebas que han encontrado, muchas tablillas y tal. Pero llega un momento que esos dioses desaparecen. Nosotros podemos pensar que esos pueblos se quedan descarriados. Lo que pasa es que esos dioses al irse dejaron una sangre híbrida entre los dioses y los humanos que dejaron ahí, que es lo que se conoce como la sangre azul. En esa sangre híbrida es la que conservan actualmente, incluso en tiempos pasados, pues los emperadores, los reyes y los actuales dictadores que, como he dicho antes, han llevado a la humanidad desgracia tras desgracia. Bueno, al desaparecer esos pueblos, al desaparecer esos dioses, esos aurigas, de alguna forma esos grandes emperadores y demás, controlaron esos pueblos. Hay un estudio muy interesante que hace David Icke que se ve esas líneas sanguíneas de cómo han ido, por ejemplo, en la nobleza francesa, cómo ha ido la sangre que tenía Carlomagno por sucesiones dinásticas, la misma sangre que tiene Napoleón. Y grandes oligarcas que controlan actualmente el poder, el sistema político y los grandes jefes de los grandes bancos, del FMI, del BCE, pues mantienen ese tipo de vínculo de sangre azul que se remonta a hace más de 10.000 años o quizás más, ¿no? Desde entonces siempre están imponiendo. Hay teorías, hipótesis de que se piensa que los dioses cuando desaparecen, que ya efectivamente no están aquí, se van a un plano astral, que de alguna forma empiezan a controlar todo desde planos inconscientes, y es por eso que buscan siempre el dolor, el sufrimiento, porque son tipos de energías que les vienen a ellos muy bien, se alimentan de eso, ¿no? Son como larvas astrales que se alimentan de ese tipo de energía negativa que busca la sociedad. Por eso todo el sistema está pensado para que el ser humano esté siempre en una situación de estrés, de tensión, de problemas, ¿no? No han facilitado las cosas y se piensa que es eso. Luego también hay teorías un poco más frikis, más conspirativas, que se piensa que se fueron también a conquistar otros universos, siendo también dioses y tal, como pudo ser Marte. Marte hace muchos años, ahora evidentemente está arrasado, pero se han descubierto pirámides como pirámides egipcias, se han descubierto partes y se piensa que también estuvieron ahí antes, aunque ya quedó totalmente arrasado. Y hubo agua también. Y hubo agua. Ahora se piensa que puede haber agua de intraterrena, pero exteriormente pues ya se ha estado totalmente arrasado, no se puede ver con el Google Maps y demás. Vale, como decía, esos reyes que se remontan hace más de 10.000 años siguen entre nosotros y ocupan los puestos de la alta oligarquía mundial. De ahí vamos a ver cómo se va sucediendo. Empezaron desde Oriente Medio, como hemos dicho, de la época mesopotámica, Egipto, y pasan a Europa pasan a Europa estos oligarcas que controlaban el poder, pasan a Europa a través de los merovingios. Los merovingios, que como no habéis leído el libro de Alhambra, efectivamente. Bueno, pues los merovingios, su primer rey era Meroveo. Que Meroveo dice la leyenda que salió entre una mujer y un reptil, un ser reptiloide. Eso cuenta la leyenda. Los merovingios, es muy curiosa la evolución, porque de alguna forma tenían ya un conocimiento secreto, que empezaron a imponerlo a Europa, ya empezaron con las primeras teorías alquímicas y demás, y fueron trayendo esa sangre híbrida, esa sangre azul a Europa, ¿no?
que posteriormente se convierten en la nobleza europea alemana y la nobleza europea francesa, que desde ahí luego pasan a ser los templarios, los famosos templarios, que desde ahí los templarios cuando se disuelven, cuando Jacques de Molay desaparece, ¿no? Por el rey Felipe IV el Hermoso, pues después se camuflan, muchos piensan que desaparecen, pero se ha transformado que la actual masonería son de la orden templaria. Pasa a ser la masonería. ¿La masonería luego dónde se va? Se va a Inglaterra. Inglaterra controla gran parte de la masonería, ¿no? El cine Hollywood está hecho en parte por la masonería, ¿sabes? Se van a Inglaterra, controlan el poder de Inglaterra y luego actualmente, a partir de 1620 concretamente, se pasan a través del Mayflower a los Estados Unidos de América. Y desde ahí pues se crea lo que es la nueva Roma, ¿no? El nuevo imperio, lo controlan todo. Podemos verlos en todos sus símbolos, en todos los certificados, en todos aquellos símbolos que queráis, como por ejemplo el dólar. El dólar aparece esa pirámide invertida con el ojo que lo ve todo, que estos son símbolos mesopotámicos, en todos los símbolos americanos, como puede ser bancos centrales, grandes compañías de empresas. Aparecen esos símbolos como diciendo, aquí estamos nosotros y os controlamos. Es actualmente como la nueva Roma, el nuevo imperio que controla el mundo, ¿no? Está tanto en su moneda, los signos de poder, controlan todo. Además que es interesante porque nos controlan sin armas. Ellos saben que nos controlan. Y es que ese control que nos hacen ahora mismo es tan complejo y tan abstracto que no somos conscientes realmente de que estamos sumidos en ese juego. Un esclavo que es consciente de su condición es un esclavo que tarde o temprano caerá en la revolución. Pero si yo no soy consciente de mi condición, si yo no soy consciente de la realidad, jamás me podré rebelar contra algo que no sé que existe. Y caigo en el juego, en su juego. Eso es bastante importante, ¿no? Es por eso que es un sistema muy complejo y no lo percibimos. Entonces, si yo al final no me revelo, es porque no tengo una conciencia de ello. En épocas pasadas, por ejemplo, había una dictadura visible que efectivamente había datos percibidos, que había una represión, había una dictadura, había, yo que sé, la Gestapo, que estaba detrás de nosotros y era algo que la gente se rebelaba porque lo veía. Pero ahora han creado un sistema casi psicológico, una cárcel planetaria de un control mental, un control total, que al no percibirlo, la gente no puede rebelarse. Por suerte cada vez y a través de medios de comunicación más liberales, más tal, pues hay cada vez más gente que se está dando cuenta de la realidad y está despertando y está un poquito... No se puede hacer mucho tampoco, pero sí creando conciencia, que eso es importante, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de qué pretenden estos grandes aurigas, como hemos dicho, que aunque parezcan que han nacido ayer, realmente su sangre se remonta hace más de 10.000 años y de alguna forma reciben órdenes de entidades bastante superiores a ellos mismos. Estos pretenden someternos. Bueno, de hecho ya nos han sometido, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ellos piden, hola, muy buenos días, increíble, sí que ha tenido éxito. Yo pensé que van a estar aquí los 4 amigos. Ellos sí. Ellos pretenden someternos, como había dicho, ya nos han sometido hace mucho tiempo, ¿no? Al principio, de unas formas más claras, más evidentes, a unas formas más sutiles. Hay gente que dice, bueno, habrá una guerra, pronto habrá una guerra. Pues yo siempre pienso que no. Las teorías de conspiración dicen que hubo una guerra que se perdió hace miles de años y en las cuales no tuvimos ni una sola oportunidad. Nosotros somos el resultado del producto de perder esa guerra. Una guerra en la cual nos dejaron al hombre tal como es, un muñeco humano, que desde luego es lo que hemos sido y no cabe duda que en este momento seguimos siendo. Somos totalmente seres de control, ¿no? Es interesante saber que Dios también nos pide, como decía antes, el sufrimiento. Ellos piden dolor constantemente. Ellos piden sacrificios. Sacrificios que en realidad son beneficios para ellos. Hay un interés creciente en que el ser humano de alguna forma no despierte, no consiga alcanzar cierta despertar una espiritualidad, una divinidad, una liberación, porque sabe que si algún día despertamos seremos tan poderosos que podremos crear un sistema justo, igualitario, democrático, real, una democracia real, ¿no? Y eso es algo que no les interesa. Tienen muchos modelos de conducta, de poder, de control, para que no despertemos. Vemos que esa forma de sufrimiento no le importa hasta en sus religiones. Unas religiones, un tema un poco controvertido voy a meterme ahora, pero bueno, lo voy a hacer porque pienso que es así. Decir que religiones como puede ser, por ejemplo, la religión cristiana, yo lo sigo siendo y creo que hacer una oración al Padre son súper efectivas, ¿no? Realmente nosotros conectamos y tal, pero son religiones que están basadas en el dolor. Toda la iconografía del cristianismo es dolor. El sufrimiento de la madre, el sufrimiento del hijo, la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si esa gente que creaba esas cosas sabía que nosotros estábamos unidos en el dolor,
pues de alguna forma mandamos ese tipo de energía que les viene a ellos realmente muy bien, ¿sabes? Ese tipo de que estemos en un estado de que no podemos despertar continuamente. Por eso todo el cristianismo siempre se ha basado en el dolor, en el sufrimiento, en la continción, en vez de la complacencia, la abstinencia, ¿no? Eso es importante, aunque no le quiero decir algo que, oye, efectivamente para la persona que se siente mal, va un día a misa y tal, mi madre es súper cristiana, yo siempre también lo he sido y tiene también su festividad, pero para uno, pero la verdad que aún así que los niños, luego cuando sean mayores, eso nos va a corregir, eso van a estar siempre con la cruz encima, ¿no? Claro, te aferra a eso. Con esa maldita cruz, exacto. Cada pueblo es distinto. En Occidente ya lo han conseguido nosotros deprimiéndonos, nos han deprimido, nos hacen ambiciosos, nos hacen competitivos. Competitivos ya no con nosotros mismos, sino con el prójimo. En vez de mirar hacia otro lado, intentar hacer lo que realmente nos gustaría, miramos hacia el vecino al lado e intentamos ganar una carrera que jamás ganaremos. Buscamos realmente, de alguna forma, siempre picarnos con el prójimo, vencer al prójimo. No fijar nuestras metas, sino siempre, de alguna forma, competir con el de al lado, hasta el súper, a ver quién llega antes a la caja, ¿no? Eso también hace bastante daño a lo que es la psique, ¿no? Esa ambición también, esa ambición por el dinero, por el poder, también destruye un poco gran parte de la espiritualidad, ¿no? Y otra cosa muy importante que han conseguido, gracias en parte a la alimentación, a los tóxicos modernos, a los medios de comunicación, que actualmente controlan el 99% de los medios de comunicación, y gracias también a los juguetes que nos han dado, véase móviles, tablets, iPad, que a un nivel electromagnético emite un tipo de frecuencias, a un nivel psicológico también crea una dependencia, y a un nivel tal, eso lo que han conseguido es algo muy importante, que han conseguido desvincular nuestro hemisferio izquierdo del cerebro del derecho. Eso es muy importante porque el hemisferio derecho es un hemisferio creativo, es un hemisferio imaginativo, es la parte femenina del ser humano, es la parte que crea, la parte que hace al hombre pues, ser más artista, más sensible, más poeta. Sin embargo, el lado derecho es el lado masculino, es el lado que no piensa, que sencillamente ejecuta una función, ¿no? El lado pragmático, de voy a hacer una cosa y la hago, ¿no? Y al desvincular esa parte del cerebro con la otra, lo que hace es que a nosotros nos vuelve borregos. Bueno, en realidad nos vuelve más borregos porque ya lo somos, ya desde la creación, ¿no? Aparte también hay una cosa muy interesante que han creado han sido los cánones. Ellos juegan con los cánones para todo. Han creado cánones de éxito, cánones de belleza, cánones de estética, y nos hacen, esos cánones lo que nos hace es una idea de lo que deberíamos ser, cómo debería ser el hombre perfecto. En realidad nos hacen ver lo que debería ser el consumista perfecto, porque hay que darse cuenta de que aquí en esta sociedad esa libertad que percibimos es una libertad económica, o sea, la poquita libertad que podemos tener es una libertad económica. Usted, si no tiene dinero, jamás será libre, pero si tiene dinero sí lo tendrá. Es más, si no tiene dinero, quizá pueda estar cometiendo hasta un delito, porque actualmente ya no solamente es que tú puedas tener dinero, usted tiene un patrimonio, que usted le han dado una casa a sus padres, que ha heredado, o alquila un coche y tal, y usted va a tener que pagar unos impuestos que es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, o el impuesto sobre tracción de vehículos de tracción mecánica y tal. Si usted no paga sus impuestos, aunque cante su propiedad, a usted se lo van a quitar, o usted tiene un trabajo y va a tener que meter el dinero en los bancos para que se vaya creando todavía más deuda externa continuamente, ¿no? Usted no puede tener ese dinero metálico metido en una caja fuerte, porque ya cada vez siempre que da la tarjeta. Entonces, hay muchas razones, que ahora no voy a hablar de eso, pero hay muchas razones de que ya hasta la falta de dinero ya es considerada hasta un delito. Entonces, el liberalismo económico es bastante serio porque esa poquita libertad que podemos tener, que es casi libertad de acción, de movimiento, es una libertad digamos, totalmente económica. En el momento que usted ya no percibe esa capacidad económica que lo haga libre, si no tiene esa capacidad, esos recursos económicos, usted va a tener muchos problemas en este sistema, ¿no? Hay un ejemplo de cómo han querido crear ese modelo totalmente consumista y adecuado. Se podría poner muchos ejemplos, pero voy a ponerlo concretamente. Hace poco, a las familias que tienen hijos se les está dando una ayuda concretamente económica. Bueno, pues con esa ayuda a lo mejor gente ahora con el modelo consumista que han creado, en vez de ese dinero ahorrarlo para los niños, pues seguramente vayan al mercado y compren un maravilloso televisor de plasma de muchas pulgadas para que puedan fardar o un Ferrari maravilloso. Sin embargo, en vez de dar unas ayudas sociales, de verdad, como podría ser alimentos básicos, cobijo básico, educación básica, para que hagan que las familias puedan prosperar. Sin embargo, crean un modelo de conducta, le dicen, toma, 400 euros, tal, y a lo mejor familias jóvenes o familias que quieren tener lo que todos tienen, que crean sus cánones,
de que todos tenemos que tener un gran coche, una buena casa, asociado al lujo, asociado a vacaciones en Hawái. Entonces, como tienen esos cánones, que juegan siempre con esos cánones, pues todo el mundo va a querer esos pingos beneficios y esas ayudas económicas deberían ser ayudas sociales. Es por eso que todo el sistema quiere conseguir realmente que usted tenga dinero y que lo gaste, porque hay intereses en que tengamos una capacidad económica pobre, que hablaré posteriormente. Vemos, es una especie como de American Dream, ese sueño americano que han creado, lo quieren imponer en todos los sitios de donde usted vaya. Usted le dicen que tiene que tener esos grandes coches, esas grandes casas, esos grandes lujos, y que usted, aquí en la frontera, siempre dice, usted vaya donde vaya, puede triunfar. Eso es falso. Usted, vaya donde vaya, solo podría triunfar de una manera si pertenece a esa élite de la que he hablado al principio o está vinculado a esa élite. Es decir, que usted pertenece a esas grandes empresas que son del sistema. Véase, por ejemplo, aquí en España, si usted pertenece a las grandes empresas de Telefónica, Everest, Apple, que Apple también carga de la tecnología militar, no solamente con los ordenadores, grandes empresas que controlan gran parte del sistema. O incluso ser un funcionario, que al fin y al cabo son como perritos del Estado, los que yo me incluyo, perdonadme, pero no pasa nada. Pero usted es la única forma que puede triunfar. En el momento que usted se quiera liberar, hacer algo por su cuenta, se la puede jugar, que le salga bien el negocio o no, o quiere pertenecer a pequeñas empresas, usted ese sueño americano que le pone no va a triunfar. Solo puede triunfar si pertenece totalmente al aparato, al sistema, a esas grandes empresas de las que he hablado al principio y que esté vinculado a esa alta oligarquía o ser parte de ella, ¿no? Estar en un gran sillón de cuero debatiendo cómo hacer el mundo más bonito y más hermoso. Bueno, en fin, vamos a continuar. Bueno, como iba diciendo, nos proponen metas inaccesibles, laboralmente inaccesibles. Siempre con la idea del triunfo, de la ganancia. Endeudarte. Endeudar. Sí, eso voy a hablar. Ahora comentar por qué es importante la deuda, ¿no? Venga. Hay filósofos importantes del neoconservadurismo moderno, como es Leo Strauss, que habla de que al pueblo hay que alimentarle con la mentira. Y son los sabios, esa élite oligárquica, los que tienen que alimentar a los pueblos con la mentira. Eso es muy importante. Ellos saben que nos engañan constantemente. De hecho, para que una información sea verídica, usted tiene que estar buscando muchas fuentes de información o darle incluso la vuelta 180 grados a la noticia. Eso es muy importante. El engaño y la mentira es importantísimo. Y los medios, sobre todo. Y los medios, que controlan el 99%, o sea, todas las televisiones, la 1, la 5. Hay unas pequeñas variantes, 5 grados a la izquierda, 5 grados a la derecha, pero son básicamente lo mismo. Todas dicen lo mismo con una capacidad de, digamos, de análisis mínimo. O sea, básicamente hay unas directrices en las que todos tenemos que estar por ese aro. Mínima. Se piensa que hay una diferencia de mente o incluso de ideología política, pero realmente es lo mismo. Encima, ellos además acallan las voces disidentes. La gente que de alguna forma se quiere rebelar, las acallan, desacreditándole, diciendo que son perros flautas y imponiendo su verdad, la verdad que ellos tienen sobre el sistema, de que esto es justo, esto es democrático, esto es una maravilla. Bueno, hay un dicho budista que a mí me gusta mucho, que dice que la verdad, que esté en minoría, sigue siendo la verdad y con el tiempo pasará a desmaterializarse y naturalizarse hasta convertirse en un dogma de fe. O sea, las verdades en que esté en minoría, una verdad siempre es una verdad, aunque le tenga solamente una persona. Eso lo dijo Gandhi de la Revolución de la India. Además, ellos juegan mucho con la demagogia, son expertos en la oratoria, hablan muy bien. Cuando un político con relaciones públicas es un perrito faldero, de esa élite, porque luego hay entidades muy superiores por encima de ellos, como puede ser el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Europeo, las grandes personas que controlan el dinero y el poder, ¿no? Pues esos políticos que son perritos falderos, son meramente relaciones públicas, que tienen una cara externa de cara al ciudadano medio, pues bueno, digamos, estos son un poco los que nos cuentan las cosas, ¿no? Que al fin y al cabo son cabezas de turco, que intentan ser la imagen pública que paga por el pastel, que controlan los grandes oligarcas, ¿no? Esos están en grandes sillones de cuero y no conocemos ni tú, ni yo, ni nadie. Están en otros ámbitos. Aunque algunos sabemos sí que sabemos quiénes son. Bueno, pues ellos juegan siempre con la demagogia, con una jerga de arengas que queda muy bonita y que de alguna forma nos hace sentir pues, que somos ciudadanos libres. Por ejemplo, ellos siempre juegan con la palabra la democracia. Siempre dicen, los valores de la democracia, por el bien de la democracia. Esto lo hacemos por su bien, por su seguridad, por mi bien. Bueno, eso lo hablaremos ahora. La democracia es muy interesante porque esto ya lo analizaron hace 2700 años, 2700, cuando estaba la época clásica griega, que estaba Sócrates y su discípulo Platón.
un discípulo del otro. Y Platón creó un libro, diciendo que era palabra de su maestro Sócrates, que se llamó La República de Platón, que alguno lo habrá estudiado en el colegio. En este libro se hace un análisis exhaustivo de todas las formas de gobierno: oligarquía, burocracia, democracia, y bueno, y lo que dijeron, incluso de los reyes, ¿sabes? Monarquías, muchas formas de gobierno había. Pero bueno, cuando llegan a la democracia, esto es interesante porque lo que dijeron hace 2700 años, en palabras de Platón, es que la democracia tiene una tendencia muy acusada a convertirse en dictadura. Esto ya lo dijo Platón hace mucho tiempo, pero esto desde luego se les olvida decir en los medios de comunicación. Esto desde luego no lo dicen. Y es que realmente los cimientos democráticos son cimientos de barro, porque la última tendencia es convertirse en dictadura. Una dictadura que actualmente está encubierta. Ahora mismo parece que esto es totalmente real. Nosotros podemos votar en una urna, que encima es caciquismo, están totalmente amañados los votos, y eso le llaman ya que es nuestro mayor sistema de libertad de expresión, ¿no? Cuando cada viernes que están creando decretos leyes están recortando nuestras libertades, nuestro ancho de libertad, ¿no? Los griegos eran grandes pensadores, también es muy interesante porque en esa época tenían muchos esclavos y tenían mucho tiempo libre. Entonces, claro, así salieron grandes filósofos en esa época, ¿no? Ahora nosotros que estamos trabajando 12 horas al día, reventados para mantener bien la familia, ¿no? O que tiene supervivencia, pues quizá ya no vamos a ser tan grandes filósofos, ¿no? No tenemos ese tiempo. Bueno, ellos saben que nos controlan sin armas. Nos controlan sin armas. Ellos además tienen a los mejores hombres que están asociados al poder, grandes de las grandes empresas, pues las mejores que podéis imaginar, desde el punto de vista de la informática, la NASA, los grandes pensadores, el FBI, el CNI, tienen a los mejores hombres que están en el lado de su poder. Tienen todo el dinero, tienen todo el poder, además tienen una tecnología de control sencillamente alucinante. Han creado una tecnología con una serie de patrones, de ondas, que en cualquier momento la pueden poner en contra del ser humano. Se han analizado que pueden mandar hoy ondas por radiofrecuencias que pueden directamente freír el cerebro de una persona a distancia. O sea, si ustedes alguna vez descubren que es realmente un elemento incómodo para el sistema, que está dando mucha guerra, bueno, más allá de un perro flauta que a lo mejor va para ir a Madrid con una banderita de la República, no le va a pasar nada. Pero a lo mejor un pez gordo que tenga cierta información sobre cosas secretas del fenómeno Snowden, por ejemplo, ese señor van a poner toda la tecnología contra ellos para... Sí, en Ecuador, ¿no? Sigue, así también lo han pillado, pero han pillado muchos que no dicen y tal, que la tecnología se los fríe. Incluso Snowden era uno del FBI que fue contando cosas, salió del FBI, fue contando muchas cosas que le decía al gobierno que estaban pasando y para que el pueblo un poquito se diera cuenta. Y claro, fue totalmente perseguido por todos los lados. Y eso, y se ha ido refugiado de sitio en sitio y todavía no lo han pillado. Está escondido en Ecuador, ¿no? Le dieron asilo político. Sí, se le dieron asilo. Sí. Y bueno, como os prometí que era media hora completamente trabajar lo eterno, vamos a continuar. Además, con el tiempo, o sea, es cierto que cuando en los años 70, cuando terminó la dictadura en el año 75, pues hubo una serie de libertades que estaban muy bien. Una libertad de prensa, una libertad de expresión, una libertad de asociación, que poquito a poco cada vez se va perdiendo. Ya cada vez hay una libertad de prensa y cada vez es más difícil de alguna forma de tener libertad.